Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos al acto de presentación del Principito en lengua de señas paraguaya. Maitei jorubeba opamame penguara. Tobe tañanguajeponaite cotembiapo oñemgasaitajape. En concordancia con la conmemoración de la Semana y del Día Internacional de las Lenguas de Señas, fecha establecida por las Naciones Unidas el 23 de septiembre del 2018, para promover y concienciar sobre la importancia del uso y la promoción de la comunicación visogestual en diversos ámbitos de la sociedad, la Secretaría de Políticas Lingüísticas presenta la narración del libro El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, en lengua de señas paraguaya, con el objetivo de brindar un homenaje a la comunidad sorda del Paraguay, teniendo en cuenta que la lengua de señas constituye su lenguaje de comunicación, instrucción, promoción de su identidad, su cultura y sus derechos lingüísticos, para la participación plena y efectiva de los mismos en la sociedad. Es importante resaltar que el presente libro es considerado como uno de los mejores de los tiempos y como un clásico contemporáneo de la literatura universal. Debido a su estilo sencillo y directo, se lo ha considerado un libro para niños. No obstante, su carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor lo convierten en una narración de interés de todos. Saludamos a las autoridades presentes. A su excelencia, el señor ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros. A los directores generales, jefes de departamento, funcionarios de la SPL, autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, representantes de diversos organismos y entidades del Estado, representantes de la comunidad sorda del Paraguay, Tapenguajeponayoaite. A continuación, escucharemos las palabras del ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Maitei Opabaepe, querido Jorge, querida María del Mar, muchísimas gracias por recibirnos una vez más en esta casa tan hermosa en la que esperamos seguir haciendo muchos eventos. Bien, autoridades, estimados miembros de la comunidad sorda, intérpretes, compañeros y amigos presentes. Estamos en la semana en que hemos celebrado el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha que nos recuerda que la diversidad lingüística del mundo no se agota en las lenguas orales, sino que también se enriquece con las lenguas de señas, que son hondamente humanas y plenas de vitalidad. Amalgamando imaginación y reflexión, el querible Antoine de Saint-Exupéry escribió El Principito, una obra que se ha constituido en un puente universal que por generaciones ha venido conectando corazones y culturas. El escritor francés ha erigido un monumento más duradero que el bronce. Firmó e ilustró a la acuarela una obra que lo ha sobrevivido y que pervivirá entre nosotros, porque el mensaje que transporta es atemporal. Publicado por primera vez en 1943, ha sido ya largo el camino recorrido por esta obra que, entre las escritas en la lengua de Flaubert, es la más traducida de todos los tiempos. Ya son más de 250 las lenguas y dialectos que cuentan esta historia que, bajo el ropaje aparente de ser un libro para niños, se sumerge en temas muy hondos como la amistad, el amor, el sentido de la vida y otras aristas de la condición humana. Por estas razones, nos enorgullece presentar el videolibro El Principito en lengua de señas paraguaya, un trabajo de nuestro compañero Luis Fernández, quien se desempeña como jefe de planificación y promoción de la lengua de señas dentro de la Dirección General de Lengua de Señas, que está a cargo de la directora Celia Godoy. Esta obra universal, que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo,
y llega hoy en una versión pensada especialmente para la comunidad sorda de nuestro país. Con este trabajo reafirmamos que los grandes clásicos de la literatura también pueden y deben ser disfrutados en lengua de señas paraguaya. La publicación de este videolibro es un hecho de gran trascendencia cultural y es a su vez un acto de justicia lingüística y de inclusión, porque al abrir a la lengua de señas paraguaya las puertas hacia el mundo repleto de humanidad y sabiduría de El Principito, estamos diciendo con claridad que el acceso a la lectura, a la literatura y a la imaginación no debe tener barreras, no debe conocer límites ni orillas. El Principito nos enseñó que lo esencial es invisible a los ojos. Y hoy, utilizando la lengua de señas paraguaya, nos enseña además que lo esencial también se comunica con las manos, con los gestos y con el alma. En la Secretaría de Políticas Lingüísticas estamos conscientes de que la lengua de señas paraguaya merece espacios cada vez más amplios en la educación, en la cultura y en la vida pública. Anhelamos que este videolibro sea una herramienta para que en nuestro país los niños sordos de cualquier edad puedan encontrarse con la ternura, la poesía y la filosofía de El Principito en su propia lengua. Estamos seguros de que amarán al protagonista, quien va a proseguir su viaje infinito sembrando estrellas en el bullente y vivo firmamento de las lenguas del mundo. Con esta presentación celebramos la diversidad, la igualdad de derechos y la belleza de nuestras lenguas. Y lo hacemos convencidos de que cada paso en favor de la lengua de señas paraguaya es también un paso hacia un Paraguay más justo, un Paraguay más inclusivo y más humano. Auyabete, muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Vivero. Seguidamente tendremos las palabras del señor Jorge Rur, gerente general Sur y representante en Paraguay de CAF. Lo escuchamos. Querido Javier, ministro, secretario de Políticas Lingüísticas, a todo tu equipo, Luis Fernández, jefe de la Dirección General de Lenguas de Señas, a todas las autoridades, a todas las instituciones educativas. Siempre me ponen señoras y señores, pero quiero hacer niñas y niños. Gracias por estar acá. A las papás, a las mamás, a los docentes, a los que todos los días se entregan para hacerle la vida más integrada y más feliz a todos esta hermosa comunidad de niñas y niños, de personas sordas de Paraguay. Reuniones como estas hacen que esta Casa de la Integración que abrió CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Paraguay, como agradecimiento al país que también nos recibió, tenga más sentido. Estas son las cosas que hacen que tenga valor tener una Casa de la Integración, que la honran y que nos hacen agradecerle al gobierno, particularmente a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por habernos elegido como socios estratégicos para presentar esta obra. Son estos días que nos llegan al corazón, porque El Principito nos lleva al corazón, nos lleva, como bien mencionó Javier en su introducción, a lo mejor de nosotros mismos, a la amistad, al cuidado de la naturaleza, al valor de las cosas que son invisibles y que son las que más importan. Pero si El Principito llega a lo más profundo de cada una de nuestras almas, qué importante es que a través de una obra
de un videolibro en lenguaje de señas paraguayas como el que hoy se presenta, no solo llegue a nuestra alma, sino a todas las almas. Porque al permitir que la comunidad sorda de Paraguay, particularmente sus niñas y niños, puedan acceder en su lenguaje más natural a los contenidos del Principito, está permitiendo que claramente sea una obra que nos integre, no solo eliminando barreras, sino, lo más importante, construyendo puentes. Y esto que llega al corazón, tengo que decirlo, debe subir a nuestra cabeza, porque tenemos todavía una gran deuda como comunidad internacional, y en cada uno de los países que estamos lo podemos ver, con las personas con discapacidad, y particularmente, tengo que decirlo, con las personas sordas. Tratamos de ver cómo las podemos acompañar. En esta casa hemos tratado de que la integración no sea un nombre, sino sea también un hecho en la arquitectura y la tecnología que disponemos, que permite la accesibilidad de una manera que creo que pocos lugares en Paraguay todavía lo pueden dar, y ojalá que pronto lo den muchos más lugares. Lo tratamos de hacer con una gerencia de inclusión, de género, inclusión y diversidad, que está desarrollando programas. Hoy estaba hablando con nuestro director de inclusión para que en 2 países de la región podamos promover la cultura sorda y las lenguas de señas nacionales. Trataremos de ver cómo podemos llegar también y a Paraguay para desarrollar herramientas pedagógicas específicas. Pero todo esto es gestos. Tenemos que trabajar muy fuerte en ver cómo podemos construir políticas que sean integrales y que realmente nos hagan sentir que lo que nos entra en el corazón también se transforma en hechos, ¿no? No solamente en buenos deseos o buenas intenciones, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones y de buenos deseos. Entonces, nuestra idea y nuestro compromiso para hacerlo. Hoy, en esta misma casa, esta noche, se va a cerrar un hecho histórico para Paraguay, con un brindis con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de 20 años vuelve a sesionar en Paraguay. Es un hecho enormemente importante y es un buen momento para empezar un día con esto y a la noche terminar quizás recordándole que el lenguaje de señas está reconocido por la ONU entre los derechos humanos, y que la identidad lingüística de la comunidad sorda también es un derecho humano y que tenemos que cubrir entre todos. Así que nada, ningún mejor día que este para empezar con el Principito, que nos recuerda lo que es importante, y en la noche trabajar también con muchos que deciden a nivel de toda la región y global, para quizás hacerles recordar que también los valores del Principito transformados o comunicados con lenguaje de señas son un camino que nos debe cambiar los corazones, pero sobre todo las acciones. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a la Casa de la Integración de CAF, y gracias a todos los equipos que lo hicieron posible. Agradecemos las palabras de don Jorge Rur, gerente regional sur y representante en Paraguay de CAF. A continuación, tendremos el alto honor de presentar a este selecto auditorio a nuestros protagonistas.
Vamos a aplaudir más fuerte a nuestros protagonistas que hicieron un maravilloso trabajo. Muchísimas gracias. Seguidamente tendremos la proyección del primer capítulo de la obra narrada en lengua de señas, interpretada por el funcionario de la Dirección General de Lengua de Señas, Luis Fernández. Cuando tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen una lámina hermosa. Representaba a una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El texto decía: la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho y logré hacer mi primer dibujo. Mostré mi obra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondían: ¿por qué habría de asustar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, representaba a una boa que digería un elefante. Entonces hice otro dibujo, mostrando el interior, para que las personas mayores pudieran comprender. Nunca entienden nada por sí solas, siempre necesitan explicaciones. Pero me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes y que me concentrara en la geografía, la historia y las matemáticas. Así, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Me sentí desalentado por el fracaso de mis dibujos. Por eso tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. La geografía me sirvió de mucho. Volé un poco por todo el mundo. A lo largo de mi vida, tuve contacto con muchas personas mayores. Pero esto no mejoró mucho mi opinión sobre ellas. Cada vez que encontraba a alguien que me parecía un poco lúcido, lo sometía a la prueba de mi primer dibujo. Pero siempre me respondían: es un sombrero. Entonces me ponía a su nivel y hablábamos de corbatas, de golf, de política y de cartas. Y la persona mayor quedaba muy contenta de haber conocido a un hombre tan sensato. Seguidamente, Luis Fernández nos hará una referencia al trabajo realizado.
Muy buenos días. Eh, Tuve que escribir porque realmente para mí es una cuestión muy emotiva. Mm, Me va a costar un poquitito. Bueno, para mí es un momento muy especial, cargado de mucha emoción, de un significado bastante profundo. Presentar El Principito narrado en lengua de señas no es solamente un proyecto literario. No puedo hablar de verdad de la emoción. Voy a expresarme en lengua de señas. Porque antes, cuando yo era pequeño, mi papá es sordo, siempre yo veía que había barreras para acceder a la información. Cualquier información le era difícil a él. Entonces, yo fui creciendo y ahora que estudié, que tengo capacidades, que soy intérprete de lengua de señas, entonces trabajo en el ámbito de la promoción de la lengua de señas. ¿Qué hace falta también? Que los libros puedan ofrecer información y romper las barreras de la accesibilidad. Entonces, este libro yo leí cuando era jovencito, fue mi primer libro y de verdad me enamoré de ese libro, me gustó mucho. Entonces yo dije que también las personas sordas, los niños sordos, también pueden tener ese mismo sentimiento que yo sentí. Entonces comencé a trabajar, a adaptar, a traducir, a buscar las maneras, a hacer las consultas con diferentes protagonistas. Entonces ya cuando tuve el trabajo terminado, ahora les quiero ofrecer a ustedes, quiero mostrarles mi trabajo, también agradecerle a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, al ministro en especial que me apoyó muchísimo, también a la directora general de Lengua de Señas que me apoyó, que siempre me estimuló y me dijeron los dos que sí, que puedo hacer, que tenía que elegir cuál. Entonces, cuando recibí el apoyo, yo empecé a trabajar. Por eso les doy mis agradecimientos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Luis por el magnífico trabajo realizado. De esta manera, damos por culminado el acto de presentación del Principito en lengua de señas paraguaya. E invitamos a todos a sumarse y a promover las distintas actividades que se están llevando a cabo durante esta semana en la capital y en diversos departamentos geográficos del país. Con esta muestra de experiencias de trabajo articulado con la sociedad civil, el Estado paraguayo reafirma su compromiso de velar por los derechos lingüísticos de las personas sordas del Paraguay. Awillebete Opamabepe. Invitamos ahora a los presentes a ponerse de pie, por favor, para tomar la foto institucional de nuestro evento. Los compañeros de comunicación, por favor. Sí. Me indica Carlos que podríamos ponernos acá frente al escenario con los niños, los presentes. Por favor, si nos acompañan aquí adelante para poder tomar la foto institucional. También nos acompañan nuestros personajes de hoy que hicieron un magnífico trabajo.